Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el que hoy vamos a entrar en profundidad a ver cómo podemos analizar datos con formato condicional. Sí, ese gran desconocido, el formato condicional, una herramienta súper potente y que pocas veces le prestamos la atención que requiere y nos va a ayudar a potenciar nuestros análisis simplemente mostrándonos un formato o una alerta visual si se cumplen una serie de condiciones. Pero sin más, vamos a por ello, acompañarme. Mira, yo tengo aquí, vamos a verlo en dos niveles, dos ejercicios prácticos muy sencillos. Yo tengo unos meses una serie de ventas, simplemente unos datos a modo de ejemplo en cualquiera de ellas y un poco la chuleta de qué vamos a ver y qué no vamos a ver. Cómo nos va a ayudar en esta versión básica el formato condicional a poder analizar nuestros casos. Bien, si yo selecciono aquí esta serie de datos, estos números, estas ventas que tengo asociado unos meses, desde inicio si me voy al formato condicional, soy capaz con esta primera opción de resaltar en forma de un color cuáles son de alguna forma los valores mayores o inferiores a un identificador. En este caso os recuerdo que estamos en un nivel básico. Simplemente si yo pincho aquí a nivel de mayor y digo, oye, quiero ver cuáles son las ventas que son mayores a 60.000, simplemente debería de escoger cuáles de los fondos, de los formatos quiero aplicar. Puedo personalizarlo a mi gusto y color, pero yo soy muy partidario de usar los que nos vienen con esta propuesta porque vamos a ser capaces de cumplir un poco con ese escala de semáforo de rojo, verde y amarillo. En este caso yo tendría aquí mis ventas mayores. Cualquier valor que superara en este caso, aunque hubiera cometido un error y por ejemplo aquí pusiera 75.000, como veis automáticamente me lo aplicaría. El formato condicional es tan útil que no, digamos, nos tenemos que restringir a solamente seleccionar una regla. En este caso, al igual que tenemos una regla para los datos superiores a, yo puedo poner otra de forma paralela que sean los inferiores a. Por en este caso, por ejemplo, decir, oye, los datos que sean inferiores a 20.000 me lo vas a poner en rojo. En rojo está correcto. Y como veis, nos va a permitir tener una primera alarma visual para poder analizar la información y simplemente tener en cuenta los datos. ¿Qué más podemos hacer? Si eliminamos simplemente estas reglas, que seleccionamos los datos, damos aquí a borrar las reglas, le voy a dar a todas las reglas de las celdas seleccionadas, vamos a ver que también cómo podemos utilizar el top. El top simplemente es para poder seleccionar, ojo, si yo necesito saber cuáles son los 3 meses que más ventas tienen, pues simplemente pincho aquí de nuevo en formato condicional, reglas para resaltar reglas para resaltar valores superiores o inferiores y le aplico los 10 superiores. Por defecto siempre nos va a salir con los 10 superiores, simplemente modificando y poniendo el top 3 y su formato correspondiente tendría la opción. Esto podría hacerlo lo mismo a la inversa para obtener los inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que si resulta que este de aquí, en vez de ser 50.000, imaginaros que son 500.000, el de 75.000 ya me ha desaparecido. Siempre me va a mantener 3, ¿de acuerdo? Me va a mantener el criterio del top que hemos tenido, ¿de acuerdo? Y por último, si yo seleccionara de nuevo los datos, vamos a borrar las reglas, ¿vale? Podría seleccionar o que me dé el valor entre dos valores, que me dé el formato cuando se cumplan dos valores. Simplemente, de nuevo, volviendo a nuestra primera opción, si le digo que está entre ¿qué? Entre dos valores, oye, si está entre 50.000 y está entre 80.000, todos los valores que cumplan, yo aquí podré estipular también que me dé otro sistema de alarma visual. Con esto, como veis, lo que voy a conseguir es, desde un prisma muy básico, desde un primer análisis, tener una alarma visual que me permita identificar esos datos y poder tomar decisiones. Pero mirad, la cosa no acaba aquí. Vamos al nivel avanzado. Mira, yo tengo aquí otra versión que es la nivel Pro, que ojo, esta es la que podemos trabajar en un grado de profundidad mayor para poder analizar los datos realmente con profundidad, en la que, mirad, tengo una serie de datos a nivel de como 3 líneas de negocio, consultoría, formación online, formación presencial, las ventas de una serie de meses. ¿Y qué podemos hacer? Mirad, primero podemos analizarla con una proporción de color. ¿A qué me refiero con ello? El formato condicional, si yo quisiera, antes de arrancar, analizar estos datos, me obligaría, teniendo en cuenta que son 6 meses y 3 filas, a analizar los datos uno a uno o a tener contemplación respecto del resto uno a uno. Pero ¿qué pasa si yo selecciono la primera fila? Me voy de nuevo al formato condicional y me voy a centrar en estas opciones que tengo aquí. Puedo pinchar en la barra de datos y simplemente en cualquiera de ellas lo que hace es rellenarme la celda en cuestión del dato que más volumen tiene. En este caso 4.500 es la celda que más volumen tiene y el resto en proporción a la escala un poco en función del dato que tenía más, ¿de acuerdo? Y como veis, no hace falta casi explicarlo para poder entender qué nos está haciendo este análisis. Ojo, esto lo hemos hecho a nivel de una fila. Si yo seleccionara todos los datos, me va a considerar lo mismo que hemos hecho antes, pero en relación a todos los datos. Pues lo veis, aquí ya no es 4.500 el dato que más
valor tiene y por lo tanto se rellena completo, sino que es en este caso la parte de consultoría. ¿Esto para qué nos sería útil? Si yo quiero analizar todos los datos en conjunto, pues puedo sacar aquí conclusiones como decir, oye, la consultoría es la línea de negocio que mejor va, sé además identificar qué meses, cuáles son los más potentes y lógicamente cuál es la línea de negocio que más floja tengo, en este caso la formación online. Si lo hiciera a la inversa, como hemos hecho a origen, pues dentro de cada una de ellas establecería un poco el análisis de forma individual. Oye, pues junio es el mes más potente, enero junto con mayo son los meses más débiles. Si yo quisiera aplicar esto al resto de filas, tan sencillo como aplicar el copiar formato y tendría el mismo análisis de la primera fila, pero reproducido en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Bien, borramos de nuevo para ver qué más podemos hacer con este formato condicional. Borramos todas las reglas y nos vamos a ir a revisar los iconos. Los iconos es un análisis similar al que teníamos con las barras de datos, es este que tenemos de aquí. Las escalas de color no las veo demasiado óptimas, las vamos a pasar en este tutorial. Y como veis aquí también tenemos las escalas en gran mayoría a modo semáforo, verde, amarillo y rojo. Si yo pincho en ella, como veis, me va a aplicar directamente, oye, qué meses son los que tienen más ventas, los que menos y cuáles están en amarillo. Pero si nos paráramos a entrar en profundidad un poco, la pregunta sería, oye, ¿y bajo qué reglas, bajo qué criterios, cuándo te aplica una flechita para arriba o para abajo? Es decir, ¿cuándo considera que 12.000 es un buen mes a nivel de ventas y me lo pone para arriba? ¿Y cuándo considera que 10.000 me lo pone en ámbar? Que por cierto, es una grandísima pregunta. Pues mira, si yo hiciera una selección y tuviera por aquí todos estos datos seleccionados, me iría a administrar las reglas. Desde aquí vamos a ver cómo están configuradas estas reglas. Yo solamente tengo esta, le doy a editar la regla y aquí como veis me dice, oye, cuando el valor es mayor o igual al 67%, me aplica el verde, de tal forma que está cuando el 67 y el 33 en amarillo y cuando está menor del 33 en rojo. Yo puedo modificar desde aquí los porcentajes, puedo decir, oye, solamente cuando sea entre el 80 y el 20, pues como veis me va a recalcular los porcentajes y cuando le doy a aplicar, como veis los resultados de aquí cambian. Pero no solamente basta o queda aquí la cosa, si yo quisiera solamente decir, oye, quiero saber cuáles son los valores que tengo más altos y los más bajos. Los amarillos, oye, son la gente que está más o menos ahí o las líneas de negocio que están más o menos ahí, no necesito mostrar ese icono. Es decir, ¿cómo puedo eliminar o ocultar un icono? Pues tan sencillo, cuando tengo esta regla de entre el 80 y el 20 o el 20 y el 80, simplemente pincho en el icono y le digo, no hay icono de celda. Y dándole a aceptar, tan sencillo como darle a aplicar, desde aquí ya solamente nos mostraría los datos. Ojo, que resulta que este de aquí, 12.500, son 16.000 realmente, que me he confundido. Pues como veis me aplicaría el icono. Como veis, una herramienta súper potente, súper fácil de manejar, la mínima expresión y de aquí la cantidad de aplicaciones que podéis sacar en vuestro trabajo diario, en vuestros análisis de datos, sean cual sea el origen o vuestro objetivo. Así que os recomiendo 100% que utilicéis el formato condicional. Si queréis saber más sobre el formato condicional, sobre el análisis de datos o sobre el Excel aplicado al mundo de las finanzas o en general, dentro de excelyfinanzas.com tienes más de 20 cursos específicos disponibles y que además, no sé cuándo estarás viendo este vídeo, pero si estamos en esta época confinados todos en casa, con el cupón Excel tienes la academia a un precio de risa. Por 10 euros al mes o 100 euros al año, todo el contenido, mi soporte y todo el contenido que está por salir. Así que, ¿a qué esperas para formarte con contenido de calidad? Te espero dentro. Un abrazo.